de las campañas de ellos desde ¿qué año era? Espera, busco el archivo, como desde el 90 y algo hasta el actual, es como el 2014, 2015. Y pues muestra un estudio, digamos, de estrategias, pues bastante variado. Sí, Y, y nada, profe, pues ahí es donde voy. ya. Bueno, yo, yo te diría que de los tres productos que yo escogí para ofrecérselos a ustedes, para que ustedes mismos los escogieran, me preocupé por escoger eh, productos que no solo sean colombianos, sino que tengan una, un desarrollo, que hayan tenido a lo largo de la historia un desarrollo publicitario bien interesante. Y pienso que cualquiera de esos tres productos presentan justamente esa característica. No solo por la novedad del producto mismo, en el caso de Chocorramo, que quizás es un caso bien particular, para lo cual yo te, te sugiero que le des una mirada muy cuidadosa justamente a todo lo que a cómo surgió y de dónde surgió la idea de esta versión de producto. Aparte, pues que ya para no adelantarme ese trabajo, que obviamente lo importante es que sea, que sea transitado por ti, asimilado y que de ahí obviamente tengas la oportunidad de sacar una buena estrategia que finalmente pues te inspire tu campaña. Así es de que, eh, y del comercial de televisión, algún adelanto o todavía en ceros? Profe, lastimosamente todavía en ceros. Bueno, entonces, pues, pasa es que ya estamos en conteo regresivo, entonces, pues me imagino que, tanto el calendario como el cronómetro lo tienes a la vista para saber que de alguna manera, pues, estás con día y medio por delante para poder resolver una campaña que se puso hace 8 días, o con 8 días de antelación. Entonces, pues, si, si a lo largo de esta sesión hay alguna idea que tú quieras que comentemos, pues obviamente lo hacemos sin ningún problema. Por lo pronto, me gustaría ir adelantando tema nuevamente contigo. Nos tocó en trámite personalizado, pero pues la idea es que mientras podamos aprovechar el tiempo tanto mejor y saber que como tú vas adelante con mucho de tu experiencia a nivel gráfico, vayámonos adelantándonos al otro área que sí me gustaría. ¿Tú alguna vez has tenido algo que ver, aparte de lo gráfico, con televisión? Con televisión, Sí. sí, sí, es que creí que estaba desactivado el micrófono. Con televisión, no, señor. Ok, ok, bueno, entonces, pues, si te parece, vamos como calentando motores mientras tú vas como dándole, o como enchufándote en esta frecuencia para que hagamos un ping-pong de ideas que sean obviamente, pues, fructíferas y productivas para el trabajo eh, de la entrega, no solo de la entrega final, sino de aquí en adelante para lo que tú tengas que realizar a nivel profesional. Vale, profe, de una. Pensando justamente en que esa es un área que desde el punto de vista de la producción, digamos que no es un terreno desconocido, sé que no es un terreno desconocido para ti porque finalmente muchos de los programas de edición de video eh, tienen casi que las mismas herramientas que un programa de diseño gráfico, total que Es, profe, yo he manejado, por ejemplo, Premiere sí, no, y he manejado After Effects para, no, digamos, hacer no, edición, cosas así. ya. O sea, ya con eso que me dices, entonces también, por eso me parece que es chévere que interactuemos de esta manera para yo no ir a terrenos que tú ya conoces, sino que ir avanzando. Cuando ya tú me hablas de que te has movido con estos dos programas, son dos programas, pues realmente profesionales. Premiere es un programa que realmente es muy completo
y tiene unas herramientas bien profesionales que permiten hacer muy buenas ediciones, no solo en términos de imagen, sino en términos de sonido. Y el mismo concepto que uno maneja en términos de composición gráfica, pues es lo mismo cuando nos trasladamos no solo al terreno de la televisión, sino que es finalmente el mismo terreno del cine y de los audiovisuales. Entonces, la misma estética que tú, que sé que manejas con propiedad en la parte gráfica, llevarla a televisión realmente hace que el proceso realmente no sea desconocido. ¿Tú has visto fotografía, me imagino? Sí, señor. Ok, entonces en ese mismo orden de ideas, tú sabes que el concepto de fotografía se traslada como un lenguaje que es propio no solo de televisión, sino de cine. Cuando uno asiste a las premiaciones de Óscares y de Cannes y demás, hay ítems, capítulos especiales, especialmente dedicados a la edición, a la sonorización, pero también a la fotografía y al arte. Entonces, cuando se habla de fotografía, a lo que se alude es justamente al criterio con el cual se hace una composición de imagen, cuidando que el plano obviamente sea lo que más interese en un momento dado y tener muy claro quiénes o quiénes son nuestros protagonistas, qué es lo que debe ir en primero, en segundo, en tercer plano, cuidar justamente que la composición no solo esté dentro de un factor estético, sino también de muy buena iluminación, de ver que cada uno de los detalles que hacen parte de esa composición no sean un accidente, sino que estén definitivamente calculados y que le sumen a la fotografía, en el caso concreto de la fotografía como tal, pero analizándolo el tema fotográfico desde la composición audiovisual, pues es justamente eso, ¿no? Profe, Sí, dime. yo podría decirle, es que me acabo de recordar Sí, que yo le quería preguntar eso en la tarde, pero pues se me pasó. sí. Pues no, es como un poco fuera de esto, no sé si usted tenga referencias, digamos, de páginas, eh, pues, páginas web y toda la cuestión, digamos, para uno coger referencias y toda la cuestión. De referencias de qué? De video? No, pues por eso le digo que es como un poco fuera de lo que estamos hablando, es más de páginas web. De diseño de páginas web, dices tú. Sí. Ah, ok. Sí, ya tengo algunas referencias. Si quieres, yo te las paso ahora al finalizar de la sesión, te lo paso a tu WhatsApp. Vale, profe, me parecería perfecto, gracias. Sí, porque es que ese es otro, ese es otro ámbito que obviamente sé que en el que ustedes también transitan y que se volvió una herramienta pues, para todo el mundo, ¿no? El tener una página web hoy en día es tan importante como hace unos años era tener una tarjeta de presentación, ¿no? O sea, que quien no tiene una página web casi que no existe dentro del mercado, cualquiera que sea la profesión. Entonces, bueno, ok, entonces cuando uno habla de composición gráfica también habla uno en el terreno audiovisual de composición y de fotografía, como señalaba anteriormente. Total que el criterio por ejemplo, del ritmo dentro de un layout, dentro de una gráfica, es justamente como uno jerarquiza y distribuye los elementos dentro del espacio para que haya una compensación, ¿no? Una compensación en términos de ritmo, que no quede ni muy recargado a la izquierda, ni muy recargado a la derecha, ni todo justificado a un solo lado, o hacia abajo o hacia arriba, en fin. Y ese mismo ritmo, ese mismo concepto de ritmo también se traslada al tema audiovisual. Y es justamente cuando a lo largo de los 30 segundos o el minuto, en el caso de un comercial de televisión y en el caso de una película, justamente cuando una situación se desarrolla en diferentes locaciones y con diferentes planos, la alternancia de esos planos también genera lo que se llaman también en cine y en lenguaje audiovisual ritmo. Total que todo esto
para aterrizar justamente muchos de los conceptos que no solo se manejan en música, porque es que uno tendría que darle la mirada a eso, ¿no? En composición musical y ritmo, también pues que son términos aparentemente solo Uy, musicales, pero que por salud, pero que por supuesto gracias. se han adoptado no solo a nivel gráfico, sino a nivel audiovisual. Entonces, la composición, como para retomar, es inherente a la estética, a la organización de los elementos dentro de un plano. En televisión y en cine hablamos de plano, en términos de lo que captura la cámara. Cuando el plano es general, es un plano abierto o es un plano americano que es de las rodillas hacia la cabeza, en el caso, poniendo como referencia una persona, y el plano medio, que es prácticamente de la cintura hacia la cabeza, y un primer plano que es hacia la cara, un primerísimo primer plano, trasladándonos a un lenguaje también anglo que se utiliza mucho a hablar de close-up, ¿no? Que es un acercamiento, y un big close-up es hablar de ese primerísimo primer plano. Justamente sobre ese manejo de planos en los que se mueve también un ritmo visual a lo largo del tiempo que sea, en el caso de un comercial de televisión, es justamente evaluar lo que ustedes también van a hacer en el ejercicio del comercial. Entonces, sabemos que no necesariamente, aun cuando no me aparto de la posibilidad que de golpe ustedes quieran construir su propia imagen, pero pues obviamente para irnos a ser consecuentes con el tiempo y con las herramientas con las que se cuentan, o con las que ustedes cuentan y que manejan. Entonces es pensar con un criterio, desde la estética. Si yo voy a tomar material de imágenes de diferentes archivos, obviamente hay que cuidar que haya un manejo de la luz más o menos uniforme, ¿no? Entonces, pues no es la misma, no es la misma cámara, no es el mismo estudio, no es la misma intensidad de luz, y si son tomas exteriores, tampoco es a la misma hora del día, que tiene obviamente una porción de luz distinta. Entonces, ese ojo clínico que ustedes como diseñadores gráficos aplican a su ejercicio cotidiano del tema puramente gráfico como tal, trasladarlo a la parte visual realmente es un salto no vertiginoso. No es un salto al vacío, porque es un salto a un territorio que, por todas las razones que estoy exponiendo, no son nuevos para ustedes, no son términos ni conceptos desconocidos. Total que cuando ustedes manejan un concepto gráfico llevado ese mismo concepto a la parte audiovisual, pues realmente viene obviamente a sumarse toda la mirada del detalle, no de esa vista de afán, sino del detalle, de evaluar realmente qué es lo que tiene que estar en primer plano, qué es finalmente también lo que yo quiero comunicar como objetivo de comunicación, ¿no? Entonces, cuando se habla de storyline o storytelling en publicidad, es justamente acudir a una historia bien contada, donde el consumidor se sienta, por supuesto, identificado, ¿no? Entonces, el gran reto es, en un tiempo limitado, que antes era muy estricto. Hace muchos años había unos parámetros de tiempo en publicidad muy exigentes. O uno hacía un comercial de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, de 40 o de un minuto, dependiendo la fase de la campaña. Hoy en día ya hay una total libertad, y cuando yo les doy justamente esa libertad para el caso del comercial de televisión que ustedes van a presentar, es justamente para que esté a criterio de ustedes cuál es el objetivo de comunicación y qué tiempo
ustedes necesitan para contar una historia que obviamente conduzca a ese objetivo de comunicación. Y eso bien podría resolverse en 10 segundos, podría resolverse en 20 segundos, justamente dependiendo de qué ritmo le quiere uno dar a esa historia, ese storytelling. Y hablar de insight en publicidad, como ustedes saben, en la sesión en la que hablamos de insight, que es como el tratamiento creativo, es pensar los momentos de consumo, cuál es el perfil de nuestro consumidor, por dónde circula, cuáles son los sitios a los que él normalmente acude, y es tomar un retazo de la vida en el cual en su representación ese consumidor se sienta identificado. Y es justamente cuando uno analiza diferentes comerciales de televisión con productos que se han venido manejando dentro de un lenguaje, tanto en lo gráfico como en lo audiovisual, de una manera recurrente. Y si es recurrente es porque ha funcionado y porque es justamente la correspondencia y la interacción entre el target y el producto. Entonces, con relación a los planos, a este tema de los planos, hay un video que me gustaría que lo viéramos. ¿Me avisas, Anderson, si el audio está bien? Sí, esperemos a ver. Sí, se escucha bien. Ok, listo. Entonces, aquí nos van a contar justamente de ese manejo de los diferentes planos dentro de un trabajo audiovisual, un poco de lo que estábamos hablando hace un momento. Hola, ¿qué entendemos por lenguaje audiovisual? Es un sistema de comunicación visual y auditivo. Contiene elementos morfológicos, una gramática particular y determinados recursos estilísticos. En esta oportunidad hablaremos sobre los aspectos sintácticos del lenguaje audiovisual. Dentro de los aspectos sintácticos del lenguaje audiovisual encontramos al... Anderson, te sugiero que si de pronto tienes algo en que tomar apuntes en la medida en que corre el video, si hay algo en particular que no solo sea de tu interés, sino que de pronto no esté claro, por favor anótalo y al final del video lo comentamos. ¿Vale? Listo, profe. Plano. ¿Qué es un plano? El plano hace referencia a la proximidad de la cámara con la realidad. La definición de plano hay que abordarla desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista temporal, plano es todo lo que capta la cámara desde el inicio de la grabación hasta el final. Desde un punto de vista espacial, nos referimos al contenido, es decir, a la imagen que vemos en cada fotograma. Existen tres clasificaciones de los planos, tanto en la parte fotográfica como en la audiovisual. Planos descriptivos, planos narrativos, planos expresivos. Los planos descriptivos se denominan así porque describen el entorno en el que suceden las acciones. Aquí encontramos al gran plano general, llamado también panorámico. Es un tipo de plano que nos muestra un escenario amplio o una multitud. Tiene una función descriptiva y también puede tener una función dramática cuando queremos representar la pequeñez o soledad del protagonista. También suelen mostrarse paisajes. Plano general. Es un tipo de plano que nos muestra un escenario amplio. Generalmente los personajes aparecen de cuerpo entero y bien definidos. Este plano permite apreciar bastante bien las acciones que realizan los personajes.
Es conveniente que la duración en pantalla sea amplia para que el espectador pueda situarse. En los planos narrativos, se escapa del entorno para dar paso a la situación o acción de una persona que se da en el momento. Aquí encontramos a los siguientes planos. Plano entero. Es un plano más próximo que puede tener como límites de la pantalla la cabeza y los pies del personaje principal, que por tanto se ve de cuerpo entero. Plano americano. También conocido como 3/4. Es un plano que nació en el género western americano. Muestra a los personajes desde la cabeza hasta las rodillas. Plano medio. Muestra al personaje desde la cintura hacia arriba. El plano medio representa la acción que desempeña el personaje. Ahora hablemos de los planos expresivos. Los planos expresivos nos muestran la expresión de los protagonistas, ya que destacan sus emociones y sentimientos. Aquí encontramos a los siguientes planos. Primer plano. Es el plano de la cara entera del personaje, incluyendo los hombros. Sirve para destacar las emociones y sentimientos de los personajes. El primerísimo primer plano. Un encuadre en el que solamente se resalta la cara de algún personaje, desde su frente hasta la barbilla. Es más adecuado para representar los sentimientos, pretensiones y emociones de cada persona. Plano detalle. Muestra el detalle de un objeto o de un personaje. Sirve para enfatizar un elemento y destacar un detalle para que el espectador no lo pase desapercibido. Hasta aquí hemos llegado a todo lo relacionado con respecto a la teoría de planos. Espero que este video te sea de mucha utilidad para tus trabajos de producción audiovisual. Hasta la próxima. Ok. ¿Alguna inquietud, Anderson? No, señor. Bueno, si te das cuenta, a lo largo del manejo, si nosotros salimos con un proyecto ya definido, ¿no? No descarto que una de las experiencias de orden creativo sea un día de pronto salir con una cámara, hoy en día con un celular que entre otras cosas hay muchos festivales de cine tradicionales que ya le han dedicado un capítulo especial a aquellas producciones hechas únicamente con celular, que ya sabemos pues que están ofreciendo una alta calidad, ¿no? 4K y 8K y 16K. Entonces, digamos que cuando uno se enfrenta a un proyecto, concretamente de un comercial de televisión, uno no sale a la calle, a la loca, a ver qué captura, ¿no? Y qué se le ocurre por ahí por el camino. Primero, porque sería una pérdida de tiempo. Segundo, porque corre el riesgo de que le haga mal tiempo, de que no encuentre lo que uno busca y de que finalmente, cuando uno se siente a escoger las imágenes para editarlas, pues salga esto una colcha de retazos que al final no se consigue el objetivo de comunicación. Entonces, obviamente, lo ideal, como en cualquier desarrollo de cualquier pieza, es partir de lo que ya sabemos, de un brief, que obviamente genere un concepto, un objetivo de comunicación, que de ahí podamos extraer una estrategia creativa que nos dé, obviamente, vía libre y una autopista lo suficientemente bien pavimentada para que circule nuestra creatividad con éxito. Entonces, casi siempre lo que uno hace es, después de generar todo este proceso, es irse con un documento, no sé si se conoce el término de storyboard. Sí, señor. Ok, ¿has hecho stories? No, profe, pues yo creo que
por ahí 2 veces para el SENA, pero ya hace bastante tiempo. Ok, listo. Entonces, pues, lo interesante de esa elaboración de stories, que entre otras cosas es un documento que bien puede ser, tú sabes, dibujar cada una de las escenas, ilustrarlas, pero también puede ser, y más o menos prever, tener más o menos definido qué tipo de plano va a ser, a propósito de lo que acabamos de ver, si es un plano general, o si es un medio plano, o si es un big close-up, si es un plano de detalle, en fin. Ese story obviamente nos marca una pauta de cuál va a ser la estructura de ese lenguaje de planos, aun cuando vale decir que en el momento en que uno ya está en la locación o está en el estudio, es justamente en la oportunidad de tener la cámara y poner el ojo en el viewfinder y ver cómo está la composición. De pronto lo que uno definió en el storyboard es mucho mejor que de golpe lo que uno está viendo a través de la lente de la cámara y se hagan ciertas variaciones, ¿no? Entonces todo es, vuelvo a repetir, como tantas veces lo he dicho, susceptible de mejorar. La otra opción, que es también un documento válido, en lugar del storyboard, es un photo story. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en lugar de las ilustraciones, de ser los planos dibujados, lo que aparecen son fotografías, ¿no? En cualquiera de los dos casos, esto facilita muchísimo, ahorra muchísimo tiempo, se minimizan los márgenes de error a la hora de ya tener capturada todo el material, sea en cine o en televisión. Y ya en el momento de la edición, uno asume que se va con todo el material y que ya tiene todo el material, el que se necesita para editar, o sea, para escoger y pegar las escenas que sean las que uno necesita para el proyecto en cuestión. Total que tú que has hecho, has tenido esa experiencia, pues sabes lo dispendioso que obviamente significa entrar a dibujar, ¿no? Cada escena, y sobre todo cuando hay planos generales en donde hay necesidad de entrar en muchos detalles, ¿no? Cuando se trata de un close-up, de un primer plano, de un primerísimo primer plano, pues está con un solo elemento ahí en ese primer plano, mientras que un plano general o un plano panorámico, pues obviamente requiere de ser mucho más detallista en el caso de dibujar. Eso es dispendioso, por supuesto hay quienes tienen esa habilidad en las agencias de publicidad hace muchos años, hace más de 20, 23 años antes de todo este desarrollo tecnológico, había en el departamento de arte, había dibujantes, ilustradores, fotógrafos y montajistas, ¿no? O sea, cada quien con una experiencia específica, ¿no? Y obviamente la práctica, dice el dicho popular, hace el maestro, y eso significaba que un storyboard que se necesitaba con urgencia, pues era entregado a ese dibujante que haya tenido o que tenía esa experiencia y que tenía esa habilidad de salir a hacer unas ilustraciones no solo bien hechas, sino a la rapidez que muchas veces tenemos que trabajar en publicidad. En ese orden de ideas, uno cuando escucha, por ejemplo, la historia de muchos directores de cine, para citar un solo caso, el de Steven Spielberg, y ya sabemos pues de todo lo que ha producido este señor. ¿Cuál es la película que más te ha gustado de Spielberg? Profe, yo de nombres soy malo. Bueno, pero has visto La Guerra de las Galaxias, has visto Harry Potter, Ah, has visto no, profe, no. Superman. Superman sí, pero creo que una de las primeras. Ok, bueno, entonces pues imagínate una película que lo que menos dura es hora y media, otras duran prácticamente 2 horas o 2 horas y media y es tres. Spielberg, vuelvo a decir, para citar un caso, Spielberg es de los que hace storyboard para sus películas. O sea, una cosa es hacer un storyboard para 30 segundos dependiendo de la complejidad del comercial, podríamos decir que puede haber unas
12, 15 ilustraciones, ¿no? Para 30 segundos. Imagínate para la cantidad de dibujos que hay que producir para un largometraje de hora y media. Pero eso que le dice a uno, eso le está mandando a uno un mensaje muy claro, y es que esa metodología sí funciona. Y funciona en la medida en que obviamente hay, como sé que me imagino que en tu trabajo lo hacen, unas juntas de preproducción en donde se reúnen todas las personas involucradas en un proyecto y cada quien desde su experiencia entra y opina qué es lo mejor que se debe hacer para X proyecto y qué tanto tiempo se necesita para finalizarlo. Entonces, se ahorra muchísimo tiempo. Vuelvo a decir, se minimizan los márgenes de error cuando ya uno sale con todo un equipamiento y con unos costos altísimos. En el caso de ir a producir un comercial un comercial de televisión, un comercial publicitario, tiene uno la opción, o lo hace en cine, o lo hace o lo hace en video, ¿no? Lo cual genera una diferencia de costos altísimo. Cine obviamente es muy costoso, lo cual indica que si nosotros ya tenemos un plan de preproducción detallado cuando vamos a salir a escoger las locaciones, y después de escoger las locaciones, entonces ya programamos el día de la grabación y hacemos, si hay exteriores, una programación de tiempos de producción, cuántas vamos a resolver en estudio, cuántas escenas vamos a resolver en exterior, y tener obviamente las variantes inevitables del clima, ¿no? Ese es un albur que cuando uno sale a rodar es muy difícil de prever, ¿no? Hay ocasiones en donde de pronto los vaticinios en ese sentido son asertivos, pero hay otras que no, que dicen que no va a llover, y de pronto, como aquí en Bogotá sucede, que pasamos en fracción de segundos de un sol incandescente a un frío y una lluvia que nunca termina. En fin, total que cuando uno sale a rodar, sea un comercial de televisión o una película, y ya hemos pasado por una junta de preproducción y hemos analizado cuál es el plano y dónde debe estar el plano y dónde deben estar los protagonistas y qué otros elementos necesitamos a nivel de utilería, porque es que tenemos ese documento que nos relata todo este tipo de decisiones que se llama storyboard o photo story. Entonces, eso es como dentro del sistema de trabajo, de las cosas que hay que tener en cuenta. Lo otro es cuando un comercial ya está resuelto, o en términos de concepto, hay tres partes que nosotros podemos identificar, no solo en una pieza audiovisual en publicidad, sino en audio nomás, en el caso de una cuña de radio. Y esas tres partes son la introducción, que en televisión se conoce con el nombre de opening. Ahí te lo voy a poner en el chat. Opening, o sea, introducción, ¿no? Creo que ya habíamos hablado de esto tal vez en alguna otra sesión. Esos 3 o 4 segundos de introducción en un comercial son definitivos, porque ahí o capturamos o no capturamos la atención de nuestra audiencia, ¿no? Si no logramos capturar en ese tiempo de inicio del comercial, si no logramos atraer la atención del consumidor, pues obviamente el comercial hasta ahí llegó, ¿no? Pero esos 3 segundos tan importantes son que no es realmente lo más importante dentro del comercial, porque si en el desarrollo que se llama performance, si nosotros no tenemos un desarrollo que vaya en un clima
de menos a más en términos de intención y en términos de impacto, pues seguramente podemos tener nos puede llamar la atención esos primeros 3 segundos, pero si en el desarrollo ya la cosa se puso aburrida, pues no lo terminamos de ver comercial. Y ahí obviamente tenemos un problema. Pero para que finalmente cumplamos, lleguemos a cumplir ese objetivo de comunicación, hablamos de esos últimos segundos dentro en un comercial de televisión que se llama Product Shot, que quiere decir toma de producto. Y eso es como si nos trasladáramos al lenguaje de fotografía, es como un bodegón, ¿no? En términos de composición de imagen, es analizar que casi la mayoría de los comerciales, en esos últimos segundos, lo que nosotros vemos es la composición dentro de la imagen del producto, de la marca, ¿no? De la presencia de marca, de la mención de marca y el eslogan, ¿no? Y muy seguramente algún detalle que lo haga memorable, ¿no? Que se utiliza en publicidad mucho el término de gimmick, que quiere decir gancho, ¿no? Entonces uno puede construir gimmicks visuales o también gimmicks auditivos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, Anderson? No, profe, no, señor. Bueno, entonces lo que hay que evaluar en un comercial es justamente eso, que tenga un buen opening, que tenga un buen desarrollo, o sea, un buen performance, que tu performance es la demostración de las bondades de ese producto, de lo que queremos mostrar como beneficio principal, y que al final haya un remate, un cierre del comercial lo suficientemente memorable e impactante en un product shot para que no quede la duda de qué producto estábamos hablando, ¿no? Muchas veces hemos comentado que nosotros podemos generar una idea para un comercial lo suficientemente creativa, divertida, de alto impacto, pero muchas veces termina siendo, los consumidores terminan recordando un comercial por una escena en particular que fue realmente impactante, pero que el nombre del producto quedó perdido. O sea, le robó el show, la escena misma, la acción misma, la situación o una situación en particular, pero lo más importante en la publicidad, en un comercial de publicidad, que es justamente la presencia de marca, la mención de producto, si no queda clara, el comercial pudo haber sido muy divertido, muy costoso, haber utilizado los mejores elementos para esta producción, pero si no queda claro de qué producto se trata y qué es lo que nos estaban vendiendo, pues se perdió todo ese esfuerzo. Así es de que muchas de las veces nosotros, tras conseguir un nivel de impacto, que es lo que finalmente nuestro gran desafío como creativos, sea en el escenario en el que nos movamos, en la parte gráfica, en la parte audiovisual y en todos aquellos medios que dentro de los recursos alternativos de que se dispone hoy en día y con los avances tecnológicos, pues no nos podemos dar el lujo de únicamente hacer una buena pieza desde lo técnico, porque si finalmente no comunica lo que se necesita, lo que se ha programado desde un estudio de mercadeo, desde una estrategia creativa, volvemos otra vez a prender las alarmas de cuidar que no haya un divorcio, una fractura entre el documento que contiene el brief y una estrategia creativa y el desarrollo posterior de las piezas. Y justamente hablando del nivel de impacto que uno en publicidad, a lo que uno le apunta normalmente en publicidad, aquí hay un segundo video en el que hablamos del impacto en la publicidad.
y arranca justamente a hacer una revisión de ese nivel de impacto en la población infantil. Y esto no solo aplica, pues, obviamente para aquellas campañas dirigidas a este segmento del mercado, sino también el nivel de implicación para otras audiencias, no necesariamente infantiles. Lo mismo, entonces, si hay algo que te llame la atención, que sea interesante de comentar, entonces lo comentamos al final. Un bebé reconoce una marca desde los 6 meses de edad. La American Academy of Pediatrics de los Estados Unidos recomienda que no existan medios audiovisuales para niños menores de 2 años. La industria publicitaria está altamente capacitada para capturar la atención de los niños. Hay estudios que cuentan las veces que parpadea un niño para saber el nivel de atención que tienen. 45% de los comerciales que ve un niño son de comida chatarra. El 26% de toda la publicidad sobre comida chatarra es sobre cereales Kellogg's en los horarios infantiles. La mayoría de estos comerciales son de Choco Crispies. Choco Crispies, gran sabor a chocolate. Los Choco Crispies contienen el 36% de azúcar. También tienen rojo 40, amarillo 5 y 6. Colorantes prohibidos en Reino Unido por estar asociados a síndrome de déficit de atención e hiperactividad, y cuesta el doble que la avena. Los comerciales hacen creer a los niños que si consumen el producto podrán ser como el personaje o algo fantástico les sucederá. Muchas de estas marcas ofrecen un regalo para que los niños demanden por la compra del producto. Estas compañías saben que los publijuegos pueden ser perfectos para ganarse la lealtad de un niño hacia una marca. Un niño que consume un producto tiene 80% de probabilidades de seguirlo consumiendo de adulto. Los niños son el sector de la población más vulnerable a la publicidad. Las empresas invierten millones de dólares en crear publicidad. Estas empresas se encuentran en posibilidad de utilizar software. Pueden determinar en cada niño sus hábitos y gustos. Así pueden producir mensajes que sean irresistibles. Say it. These marketers are very similar to pedophiles. Okay? They are child experts. If you're going to be a pedophile or a child marketer, you have to know about children and what children are going to want. Kids love advertising. It's a gift. It's something they want. There's something to be said, by the way, about being there first and about branding children and owning them in that way. And antisocial behavior in pursuit of a product is a good thing.
Ok. Dame tus impresiones de este documento. Pues, profe, que es bastante cierto. O sea, llegar a un niño es más eficiente que llegar a un adulto en términos de publicidad y en parte es más sencillo. Y yo creo que si tienen un estudio ya, digamos, detallado de cómo funciona la mente de un niño frente a cierto anuncio, a cierto comportamiento, a ciertos colores, a ciertos sonidos. Entonces, creo que ya tienen muy bien estudiado cómo el cerebro recibe esa información y esos Ujú. estímulos, pues para sí mismo atraerlos y mantenerlos ahí. Sí, eso es así. Ahora, cuando conocí este documento perdón, por primera vez, me quedaba justamente la impresión de que si esto pasa con los niños, ¿qué va a pasar con los adultos? Bueno, nos queda un minuto. Entonces, antes de que se corte esta sesión, te voy a dar 15 minutos para que por favor hagas una leída de la historia de Chocorramo y generemos de una vez, aprovechando que no vino nadie más, para colaborarte yo en la construcción de esa estrategia. Entonces, paso 1, leas la historia de Chocorramo, establezcas un target group y unas primeras ideas para que las comentemos, que sean